Hace 500 años, nuestros antepasados pronosticaron la llegada de un nuevo tiempo. Lo dijeron en varios relatos o en varias formas, en varias difusiones que se recopilaron posteriormente por los cronistas. Cuando llega el invasor, escuchan una serie de mitos que hacen referencia a de que iba a llegar esta situación de un cambio en la forma de vida de lo que tenían los pueblos de Abya Yala, o hoy conocido como América. Y al mismo tiempo delimitaron o establecieron que después de 500 años habría un cambio hacia un nuevo estilo de vida, es decir, la construcción de un nuevo mundo basado en otros parámetros, otros lineamientos a los que establecidos durante los 500 años. Y dejaron misiones, tareas, responsabilidades, guías, enseñanzas para la generación que tendría la responsabilidad de guiar, de orientar este nuevo mundo, esta nueva sociedad, este nuevo sistema. Y justamente nosotros somos de esa generación, a nosotros nos ha tocado. Lo dijeron, lo establecieron que tenía que ser después de 500 años, no antes ni después, y esos 500 años ha llegado. Estamos en este proceso de donde estamos ya dando los primeros pasos y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que orientar y dar los pasos y hacer todo lo que sea necesario para construir un nuevo mundo. Y eso es algo que efectivamente sí se está dando, ¿no? Todos escuchamos, sea un ambiente político, económico, espiritual, cultural, social, todos hablan de la necesidad de un nuevo mundo. Entonces, esto quiere decir que efectivamente nuestros antepasados, nuestros sabios, nuestros maestros lo sabían. ¿Cómo lo sabían? ¿Cuáles eran las técnicas, los métodos, las formas? Pues habrían algunas posibilidades, ¿no? El hecho, la capacidad de poder viajar en el tiempo o el espacio, o en el sentido de entrar en otras dimensiones, o de tener el conocimiento de cómo son el, el funcionamiento de un sistema, de un mundo, de un universo que está siempre en procesos de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Como el caso que nosotros vivimos de un año de 365 días y otra vez giramos y damos otra vuelta de un año más y así hay ciclos muchos más grandes hasta llegar a ciclos cósmicos, ciclos que van mucho más allá de nuestro ciclo muy pequeño que es el de la Tierra. Entonces, lo cierto, más allá de cómo eran las formas o los métodos o las técnicas que ellos tenían para poder predecir o pronosticar o establecer qué iba a suceder, lo cierto es que lo supieron que llegaría esta nueva época, este nuevo mundo para Abya Yala, para América, y establecieron que después será un cambio para el mundo, para todo el planeta. Y efectivamente, como hemos señalado anteriormente, desde hace 20 años, 30 años máximo, es que hay este sentido o esta necesidad de transformar, de buscar otro sistema, otra sociedad. Todos estamos conscientes, o la mayoría se puede decir, ¿no? Porque hay los negacionistas o una serie de grupos o de personas que con intereses particulares tratan de decir o de posicionar conceptos como por ejemplo el hecho de negar el cambio climático, ¿no es cierto? Es algo que se escucha, pero que ya son grupos mínimos y que a este momento, a esta situación en la que nos encontramos, ya prácticamente es imposible negarlo. Es más, los científicos lo han demostrado ampliamente. El 97% de los científicos en el mundo están de acuerdo en que estamos viviendo una etapa que se llama
que ellos lo han llamado el cambio climático, pero que nosotros preferimos llamarlo una crisis climática. Con esto, para determinar o establecer una diferencia en el sentido de que estamos viviendo una situación de crisis, y más que de crisis, de caos. Es decir, hemos llegado a un límite, a un punto en el que nos encontramos en un estado de ebullición, en un estado de quiebre, de ruptura, que necesita construir otro mundo. Entonces, en este sentido, es la necesidad, la importancia de que quienes estamos en el camino espiritual también nos comprometamos. De hecho, ya ir cambiando la conciencia, los pensamientos, las concepciones, las ideas que se nos habían impuesto, establecidas, es un paso, ¿no? Pero tenemos que ir mucho más allá, ir a otros niveles, a otros planos, a otras responsabilidades, y asumir más que todo esas tareas, tareas de liderazgo, tareas de asumir posiciones de dirección, de guía, que permitan realmente que los cambios sean efectivos, contundentes, profundos, radicales, porque si no, lo que hasta ahorita hemos visto en estos últimos años es que todo se queda simplemente en muchas ilusiones, expectativas, en deseos, pero realmente no se produce algo que pueda llamarse estructural, que pueda llamarse de raíz, algo que vaya a la fuente. Entonces, de ahí es que los abuelos decían que la gente del camino espiritual será la que puede dar las guías, los lineamientos, las luces, las orientaciones. Es decir, que puedan mirar mucho más profundo y no quedarse solamente, por ejemplo, en una visión política que la presentan la gente que está dentro de los partidos políticos o del movimiento político, que hacen sus propuestas, pero que en el fondo hasta ahorita no han logrado realmente hacer algo que vaya a la raíz. Y lo mismo desde las propuestas de la economía y de las propuestas sociales, todos quienes están enmarcados dentro de ese campo o dentro de ese ámbito no han logrado realmente presentar, y peor, que ya se vaya vislumbrando claramente esta nueva sociedad. Entonces, hasta ahorita estamos quedando simplemente en planteamientos, en propuestas, en ideas, y necesitamos, por tanto, ir más al fondo, ir mucho más allá. Y ahí es cuando surge la propuesta o la capacidad o el talento de quienes están en el camino espiritual, para dar más luces, para dar más elementos, más propuestas que realmente impliquen la posibilidad de algo real y concreto. Entonces, esta es lo que se delineó, o lo que se estableció, o lo que se dejó como tarea para quienes estamos en el camino espiritual, de buscar los mecanismos, los medios, los instrumentos, las tácticas, las estrategias que permitan realmente asentar las bases. Y en esto, quienes están asumiendo una posición de ejemplo, de liderazgo, de realmente ir ya generando este nuevo mundo, esta nueva sociedad, tenemos el caso de las ecoaldeas. Estos hermanos que forman estas denominadas ecoaldeas, que son grupos de familias, las cuales se han unido, se han asentado dentro de un espacio, dentro de un territorio, y han procedido a reformular todo. Tienen una nueva forma de organización, una nueva forma de distribución, de producción, de educación, de salud, todo lo que implica una vida humana, una vida en relación con la madre tierra, con todos los hermanos y seres de la vida. Entonces, estas ecoaldeas
han reformulado, han replanteado, han reorientado todo y viven en una forma totalmente diferente al mundo que nosotros conocemos, este mundo establecido y delimitado dentro de ciertas categorías, dentro de ciertas condiciones que establecen todo lo que nosotros conocemos y lo practicamos y lo vivimos cotidianamente. Entonces, estos hermanos de las ecoaldeas vienen de un camino espiritual, se nutren de un proceso espiritual. Lo espiritual entendido como algo más allá de lo religioso, no es simplemente entenderlo como una actitud o una posición enmarcada dentro de una institución religiosa o dentro de un culto o de una adoración o de una visión divina, sino que es un sentido integral, un sentido de totalidad, de complejidad, de cosmicidad. Es decir, estos hermanos han entendido que, por ejemplo, no se trata solamente de cuidar a la naturaleza, que eso está, evidentemente está muy bien, que no se trata, por ejemplo, como se hace en el camino espiritual chamánico, de que se hacen cantos, se hacen oraciones, se hacen ritos a la madre tierra, a todos los elementos de la vida, que eso está muy bien, pero que no es suficiente, no es lo único, sino que tenemos que ir mucho más allá. Es decir, está bien cantarle a la madre tierra, reconocerle, valorarle, apreciarle por todo lo que ella nos brinda, pero lo fundamental es cambiar el estilo de vida. Si no se cambia el estilo de vida, seguimos en lo mismo y todo se queda en bonitas palabras, en bonitas elucubraciones, ideas, propuestas, pero no vamos a algo que sea realmente de fondo. Entonces, esto nos conlleva, nos invoca, nos demanda cambiar el estilo de vida. Entonces, esto es algo contundente que implica el replantearse cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo dormimos, cómo trabajamos, cómo producimos, cómo intercambiamos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos hasta ahora? Que simplemente, por ejemplo, en el camino en el cual nosotros estamos, se hacen algunas propuestas de nueva medicina, de practicar terapias alternativas, o de hacer ciertos cultos, o de hacer ciertas ceremonias o rituales, que eso está muy bien, pero seguimos en el mismo estilo de vida. Es decir, simplemente hay un cambio formal, hay una utilización de ciertas formas o ciertos elementos, pero no hay algo que implique realmente el replantearnos la forma de vida. Al final seguimos dentro de este mismo sistema, dentro de esta misma sociedad, y no hay la posibilidad o la efectivización de conducirnos a otra forma, a otro accionar. Y eso es lo que ahora especialmente los maestros de los Andes están reclamando, están demandando, están pidiendo de que pasemos a un nuevo nivel. Es decir, hasta ahora era lo que ha sucedido, digamos, era la primera etapa. Está bien, había que abrir este camino, había que generar las expectativas, dar nuevos lineamientos, nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos horizontes. Ya están, ya los conocemos, ya sabemos, ya se ha hablado y se tiene un cierto nivel de claridad de qué es lo que tenemos que construir y hacia dónde tenemos que avanzar. Y ahora nos implica la necesidad de pasar mucho más allá, de ir a otro nivel, y esto implica reformular todo lo que es especialmente lo que se llama la política. Es decir, los políticos nos han conducido a este estado y es necesario que la gente del camino espiritual pase a liderar, pase a orientar, pase a ejecutar, a direccionar los cambios. No podemos seguir dejando en manos de quienes nos han conducido, nos han llevado a este momento, y permitirles que ellos sigan manejando y conduciendo nuestras sociedades. Entonces necesitamos que los llamados líderes espirituales, los maestros espirituales, los chamanes,
el nombre que queramos, toda la gente que está dentro de este camino, pase a dirigir, pase a liderar, pase a tener una posición abierta, pública, directa, para replantear y reformular todo lo que implica este sistema, esta sociedad. Entonces, ese es el desafío, esa es la demanda, esa es la responsabilidad, es la tarea que nos compete desde aquí en adelante. Tenemos que asumir y dejar simplemente de mirarlo la espiritualidad como un feudo, como algo aparte, como una situación que simplemente está enmarcada dentro de un momento de meditación o de introspección o cosas por el estilo, sino que tenemos que involucrarnos en todo lo que implica esta sociedad, este sistema, este mundo, y poner la voz, poner la palabra, poner el mensaje, poner la alternativa, llevar las ideas, las propuestas que tenemos que asumir y plasmar, que enraizar, ejecutar. Entonces, eso es lo que nos demanda, lo que nos exige ahora este nuevo tiempo, que yo le llamo la necesidad de politizar la espiritualidad y de espiritualizar la politicidad o la política. Es decir, tenemos que conjugar esto para poder hacer realmente posible los cambios, realmente construir el nuevo mundo, la nueva sociedad, que eso es lo que nos corresponde y la tarea que se nos ha dejado, y que nosotros no podemos seguir criticando a los políticos, cuestionando a los políticos y simplemente dejándoles que ellos hagan, sino que ahora nos toca a nosotros. Esa es la tarea, ese es el desafío, ver si tenemos la capacidad, el talento, la habilidad, el conocimiento para nosotros entrar a disputar esos espacios y que nos conduzcan a nosotros a liderar, a dirigir y por lo tanto dar los lineamientos, los elementos que nos permitan realmente construir un nuevo mundo, una nueva sociedad, y de esta manera cumplir la necesidad de la madre tierra, la necesidad de la humanidad, la necesidad de todos, de realmente hacer efectivo una nueva humanidad, un nuevo mundo, una nueva sociedad, un nuevo sistema, que eso es lo que necesitamos para continuar como especie humana. Pues como todos sabemos, hay la posibilidad del peligro de la desaparición de una especie humana, al menos si seguimos a este ritmo, si seguimos avanzando en la forma en la cual estamos, simplemente hay la posibilidad de la desaparición de la especie humana. Entonces, ante esa situación, ante ese colapso que nos encontramos, se hace urgente necesario que demos otro discurso, más allá de lo que dan los discursos que vienen desde la izquierda o desde los movimientos sociales, que sí plantean cambios, pero que al final resultan muy parciales. Entonces, quienes estamos en el camino espiritual, que tenemos una visión más integral, más completa, más profunda, que hemos logrado completar el pensamiento con el sentimiento, las ideas con las intuiciones, las teorías con las sensaciones, es decir, que hemos conjugado o que hemos logrado tener una posición de totalidad, podamos ser quienes realmente podemos dar más claridad ante, ante lo que podríamos llamar el fracaso que han tenido los partidos políticos, todos los quienes hacen la política, que han fracasado rotundamente. Entonces tenemos que nosotros tomar la posta, la alternativa, y asumir ese rol, ese papel, para guiar a nuestro pueblo, a toda nuestra gente, a que puedan visualizar y que puedan realmente asumir y comprometerse para lograr estas transformaciones que necesitamos urgentemente para todos quienes hacemos la vida. Quisiera comenzar resaltando de que los maestros dicen que lo que viene en los próximos meses, años, será mucho más calamitoso, más catastrófico en relación a la pandemia que estamos viviendo actualmente.
Incluso históricamente sabemos que siempre después de una pandemia ha habido otra pandemia. Eso se ha sucedido siempre en todas las pandemias que hubo una primera etapa o una primera parte y que después se ha pasado a una segunda parte. Así ha sucedido. Es decir, que ha aparecido un primer virus, se ha logrado relativamente controlarlo, pero después ha aparecido otro virus y esto se ha repetido históricamente en todas las experiencias que ha tenido, ha vivido, ha pasado la humanidad con relación a estos episodios. Por lo tanto, se va preveyendo, se va entendiendo de que lo que vamos a vivir próximamente es una situación mucho más compleja, más difícil, más caótica y que tendrá, dicen los maestros, los sabios, que serán los próximos 20, 30 años. Esto implica, por lo tanto, ya asumir posiciones y otras actitudes con respecto a ir saliendo de esta sociedad, de este sistema, para ir construyendo esas nuevas formas de vida. Y esto tiene que ver especialmente con buscar formas comunitarias. Es decir, nos han llevado a un sistema tan individualista, tan despersonalizado, tan egoísta, que hoy, por ejemplo, en muchos lugares no se conoce ni siquiera quién vive en el piso de arriba, en el piso de abajo, en la casa de al un lado, al otro lado. Es decir, hemos entrado en un sistema, en una sociedad, en un mundo totalmente individualizado y como consecuencia se ha perdido todo este sistema de comunidad, de colectividad, de grupo, de asociación y como consecuencia entonces se hace mucho más eh, difícil asumir o enfrentar cualquier tipo de conflictos o de problemas o de situaciones que se requieren. Y esto justamente cuando se ha hecho, por ejemplo, los estudios que personalmente también los pude hacer, de identificar cuáles son las palabras o los conceptos que más se han utilizado en esta pandemia y los términos que los políticos, los líderes, los médicos y todos quienes han estado involucrados en esto repetían insistentemente la palabra ayuda mutua y cooperación. Esas eran las dos palabras que más la gente está hoy reclamando, es ayuda mutua y cooperación. Esos son los dos términos que nos demandan, nos exige, por lo tanto, una sociedad dentro de esas características, dentro de esas condiciones, que pueda funcionar así. Por ejemplo, para que tengamos claridad en lo que estamos viviendo y lo que estoy señalando. Esta crisis que estamos viviendo no es una crisis que, digamos, ha sido provocada directamente por una actividad económica, que son como, por ejemplo, generalmente las crisis económicas. Esta ha sido una crisis sanitaria. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Cuál ha sido el resultado? Que los pobres se han empobrecido más y los ricos se han enriquecido más. ¿De dónde viene esto? Como consecuencia de qué? De una sociedad, de un sistema que justamente cada crisis, cada situación que se encuentra la población, el mundo en una situación de esta naturaleza, ¿quiénes son los beneficiados? Son los mismos de siempre, es decir, estos grupos poderosos que recogen y centralizan toda la riqueza mundial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre en todos estos procesos, siempre va a suceder de que los que están en posiciones de privilegio no resultan desfavorecidos, ellos no se han afectado. Los únicos afectados por la pandemia ha sido, en esencia, básicamente los sectores medios para abajo. Entonces, este ejemplo que no está haciendo referencia a algo económico, sino a una situación sanitaria, nos refleja
cómo funciona esta sociedad, este sistema, en la cual no hay cooperación ni ayuda mutua y por lo tanto las diferencias, las desigualdades se han ahondado mucho más actualmente. Entonces, este es el ejemplo claro que nos permite tomar conciencia, darnos cuenta de cómo las crisis que se suceden por distintos factores siempre van a tener los que son beneficiarios, los que la aprovechan, los que la capitalizan y la inmensa mayoría de la población de la humanidad serán las afectadas, unos más, otros menos, pero los más pobres serán los mucho más afectados en esta situación. Esto es claro, contundente de lo que significa una crisis. Por lo tanto, nos aprestamos a eso, estamos ya en eso, y la crisis se va a agudizar. Por lo tanto, el mensaje, la orientación que nos dan los abuelos, los sabios, los maestros, los chamanes, los líderes espirituales, es que tenemos que ya tomar el paso y hacer lo necesario para guarecernos, protegernos, para establecer los mecanismos de defensa y que tiene que constituirse al mismo tiempo en las formas de reconstrucción de la vida, de resiliencia, es decir, de buscar los mecanismos, los instrumentos, las formas que nos permitan enfrentar toda esta situación de caos, de crisis, de dolor, de sufrimiento, que se van a agudizar, como dicen los maestros, y que por lo tanto ese será el punto de clímax, el punto de ruptura, de quiebre, que dará nacimiento al nuevo mundo, a una nueva tierra. Y entonces, para esta nueva tierra necesitamos que haya más personas que se integren a esta nueva tierra que ya está surgiendo. De hecho, y como hemos señalado, hay muchas experiencias, muchos grupos que ya están viviendo en la nueva tierra. No es un discurso, no es simplemente ideas, ya están viviendo la nueva tierra. Son una realidad concreta, específica, directa. Otros menos, es decir, quienes, por ejemplo, se mantienen todavía en las ciudades o se mantienen en este sistema, pero que hacen, por ejemplo, alimentación consciente o hacen medicina alternativa o cosas por el estilo. Muy bien, pero esos simplemente son ciertos niveles que todavía van a ser afectados porque los sistemas más frágiles son las ciudades. El sistema que más va a colisionar, que más fácilmente puede colapsar, es la ciudad. Ya hemos visto cuando, por ejemplo, ha habido un problema de paro, digamos así, de recolección de basura, para dar un ejemplo, cómo en una semana, si por ejemplo dejan de recolectar la basura, cómo se vuelve todo un caos. La ciudad, repito, eso está comprobado científicamente, es el sistema más frágil que existe entre todos los sistemas de vida. Por lo tanto, tenemos que tomar las previsiones, las precauciones, y eso implica, y es la recomendación que yo debo hacer, que debo enviar, que debemos ahora empujar, es que tenemos que ya prepararnos para este cambio. Entonces, ¿qué implica este cambio? Empezar un nuevo estilo de vida. ¿En qué condiciones? Yendo a espacios comunitarios, buscando formas de asociación en donde podamos acompañarnos, apoyarnos entre todos. Entonces, ¿cómo se llama este sistema? Se llama de cooperación, de comunidad, de solidaridad, que lo podemos denominar cooperativas, comunidades, colectivos, grupos, ecualdeas, el nombre que les guste, que quieran, pero la idea es agruparnos para poder sostenernos y para poder complementarnos entre todos. Entonces, este es el embrión fundamental, el reconstituir todas formas de sistema comunitario, asociativo, cooperativo. Esta va a ser la base. Si no hay esto estructurado, construido, simplemente va a ser el sálvese quien pueda, sálvate como puedas, sálvate individualmente, y eso va a ser muy difícil y más bien nos va a llevar simplemente a la defensa desesperada de la vida y como consecuencia a que no haya algo realmente
profundo. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? ¿Quiénes son los que van a poder continuar la vida? Son estos grupos, estos movimientos o estas formas de organización son los que van a lograr continuar y más que todo guiar, dar las orientaciones, las luces de cómo tenemos que salir de esta situación y construir la nueva tierra. Entonces, esta nueva tierra necesita, es fundamental que tenga como elemento, como colchón, un sistema de organización comunitaria, y después tiene que ver con las formas de producción, porque necesitamos producir en las formas de economía, necesitamos hacer procesos de trueque o lo que sea. Es decir, todas estas situaciones obvias, elementales, cotidianas, que tenemos que asumirlas. ¿Y esto qué se hace necesario? ¿Qué es lo que se está planteando como sistemas alternativos, como sistemas diferentes para salir de estas formas en las cuales estamos actualmente, es decir, de este consumismo en el cual nos han conducido? Entonces tenemos que entrar a unas formas de producción que se llaman, ya los grupos que vienen practicando ellos lo llaman la permacultura, la agroecología. Es decir, estas son formas de producción sustentables y que cuidan a la madre tierra y que además nos entregan productos sanos, saludables, beneficiosos para nuestra vida, para nuestra salud. Entonces, esto es necesario que comencemos a aprender. Tenemos que manejar, conocer muchos de estos sistemas de permacultura, de agroecología y de otras formas de producción, no solo en el campo agrícola, sino en otros campos de los vestidos, de las artesanías, etcétera, etcétera. Y esas técnicas, esos métodos, esas herramientas tenemos que conocerlas para poder defendernos ante estas situaciones. Entonces, esto nos lleva también a cambiar las formas económicas. Entonces, tenemos que recuperar, vamos a tener que retomar prácticas como el trueque, que es fundamental para lograr hacer este proceso de intercambio de productos. Esto nos conduce, por lo tanto, a la necesidad de otras formas de organización social, de dirección social, de participación en las decisiones y ejecuciones. En las ecoaldeas ya no hablan de democracia, hablan de sociocracia, en la cual todos participan en las decisiones. No es que se está representado o centralizado en un partido político o en un grupo, sino que todos participan de las asambleas y por lo tanto todas sus voces, todas sus necesidades, todas sus aspiraciones, todos sus deseos son tomados en cuenta. Como consecuencia, ya hay un involucramiento, una responsabilidad de todos, y no es como ahora que se deja en manos de los políticos y de los demás simplemente se limitan a observar y a criticar lo que están haciendo, sino que en este otro pasan a asumir directamente la creación y en la ejecución de lo que quieren como cambios, como nuevas situaciones, como nuevas formas de vida. Entonces, este sistema no es un sistema nuevo, es un sistema antiguo, que yo lo llamo hoy el sistema le llamaría como comuncracia. Es decir, en vez de hablar de una democracia, de una comuncracia, que implica este sentido de la comunidad, de la asamblea, del cabildo, es decir, de toda forma de participación directa para tomar decisiones, para asumir cargos, para tomar responsabilidades, para hacer lo que sea necesario hacer. Entonces, esto nos conduce, por lo tanto, a nuevas instituciones. No podemos seguir en las mismas instituciones, en el mismo estado, en la misma
democracia en el mismo sistema de las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, es decir, de todo lo que hoy conocemos como lo que hoy construyen nuestros sistemas, nuestras sociedades, que están establecidas por instituciones que han sido configuradas y que es necesario a este momento replantearlos, ponerlos en remojo para reconstruir y hacer otras instituciones. Es decir, tenemos que aprovechar la experiencia acumulada de la humanidad, la experiencia de lo que han sido las formas comunitarias antiguas, milenarias, y las formas, llamemos, individuales, las formas estas de vida que en las cuales nos ha conducido lo que se llama la civilización, a este sistema, a este tipo de sociedad en la cual el individuo tiene la supremacía sobre lo grupal, sobre la colectividad. Entonces, estas dos sociedades, las experiencias colectivas mundiales y las experiencias individuales o individualistas, especialmente de los últimos años, llamadas estas concepciones neoliberales, que es la que particularmente nos rige hoy actualmente en todo el mundo desde hace 50 años, en donde estamos inmersos en la cúspide de estas sociedades individuales establecidas que funcionan en base al individuo, que funcionan tomando como centro a la persona, tomando como eje a un solo personaje, y es así como está estructurado y cómo funciona este sistema. Entonces, tomando en consideración todas esas experiencias, es que hay la necesidad de pasar a otro nivel, a otro estadio, a otra condición que nos permita conjugar lo individual y lo colectivo, que nos permita hacer una simbiosis entre todas las formas grupales con las necesidades particulares. Y eso es lo que se está empujando, se está delineando, y es lo que se está también llamando como biocracia. Es decir, ¿qué es la biocracia? Entender cómo funciona este sistema cósmico, este sistema natural, este sistema de la madre tierra, que funciona, que está dado, que está establecido, que tiene un proceso que le ha permitido construirse en millones de años y que ha logrado configurarse y establecer un sistema. Este llamado ecosistema ha tenido un funcionamiento que nos permite la vida. Entonces, la biocracia toma como referente, como reflejo, como enseñanza a este sistema, y la idea es trasladarlo a un sistema humano, a un sistema social, para reproducirlo en la misma condición y por lo tanto estar en sintonía, en empatía, en coordinación, en correspondencia con los ecosistemas. Entonces necesitamos un ecosistema social, un ecosistema humano correspondiente con los ecosistemas de la madre tierra. Entonces, en esa complementariedad es que vamos a hacer posible una tierra nueva. Y esa tierra nueva va a poder tener esa conjunción si tenemos la capacidad, la habilidad de simplemente de bajar eso a una forma humana, de traducirlo en una forma que se asocie entre lo natural y la cultura, entre la naturaleza y lo social, entre todo lo que está dado por el cosmos a una forma social. Entonces, esa conjunción, esa interrelación, esa integración es lo que estamos planteando, es lo que se está delineando o se está proponiendo como la posibilidad de salir definitivamente o radicalmente o profundamente de esta situación en la que nos encontramos. Entonces, todos estos serían los lineamientos generales, estructurales, básicos, para poder plantearnos la posibilidad de hacer algo que realmente implique crear la nueva tierra, ¿no? Entonces, esto es importante, fundamental,
que quienes están en el camino espiritual lo manejen todo esto, porque hoy solamente quienes están en el camino espiritual se quedan en la parte estrictamente, llamémosle religiosa, o la parte estrictamente de los rituales o de la medicina, cuando un hombre espiritual, una persona espiritual es una persona holística, integral, total, como eran antiguamente todos nuestros dirigentes. Como ya se ha señalado, todos quienes antes dirigían, por ejemplo, antes de la época de la conquista, de la invasión española, los grandes dirigentes no solamente eran políticos, eran líderes espirituales, eran grandes chamanes. No es que tenían un conocimiento separado, un conocimiento simplemente particular como ahora de manejar solo la economía, o solo la política, o solo la cultura, o solo la técnica, o solo la ciencia. No, la formación antiguamente era completa, era total. Por lo tanto, esta persona, este individuo que dirigía una sociedad, que estaban en los espacios máximos de toma de decisiones, eran personas que manejaban una serie de conocimientos. Entonces, estos no eran exclusivos, digamos, de decir que era principalizado para simplemente dentro de un grupo de personas que manejaban un cierto conocimiento. No, estos eran conocimientos manejados por todos, que obviamente había quienes eran los especialistas, pero había una educación, una formación integral, que es lo que ahora se está llamando, ¿no es cierto? Que se está reclamando la necesidad de una educación integral. Y antiguamente lo hacían en el caso de nuestros pueblos, de nuestros antepasados de Abya Yala, y por lo tanto la población eran capacitados, tenían esas condiciones. Y por lo tanto, esto nos demanda, nos exige estos cambios también para que podamos de esta manera enfrentar, asumir la idea de lo que también se llama el hombre nuevo, o esta tierra hombre, o lo que yo le llamo el ser tierra. Es decir, necesitamos que este ser tierra pase a otro nivel, porque ahorita, ¿qué nos encontramos? Tenemos un ser humano individual y necesitamos, como que ya estamos construyendo lo que yo llamo el ser humanidad, pero tenemos que pasar después al ser tierra, para después llegar al ser cosmos. Son 4 niveles. Entonces, ese es el sentido de integralidad. Repito, hoy simplemente vivimos el ser humano, cada cual actúa, se defiende, funciona individualmente, máximo a nivel familiar. Es decir, estamos en esta condición, en este cuadro del ser humano. Entonces necesitamos el ser colectivo. ¿Cuál es el ser colectivo? El ser humanidad. Esta humanidad unida, compaginada, que logra ayudarse, complementarse en forma de ser humanidad. Entonces ahí, cuando nos logremos ser humanidad, podemos llegar a ser tierra. Es decir, nos complementamos con los hermanos animales, con las hermanas plantas, con todos los seres, y ahí nos configuramos como ser tierra. Y una vez que somos ser tierra, podemos ser cosmos o ser cósmico. Y que esa es la otra dimensión, la otra categoría, que son los estados de la conciencia, dicho de otra manera. Entonces tenemos que pasar de ese estado de conciencia primaria, individual, egoísta, a un estado de ayuda como humanidad. Y después tenemos que lograr ese estado tierra para lograr ese estado de comunión, para funcionar con las leyes de la madre tierra, y después como ser tierra, como parte de este planeta Tierra que está en armonía, en equilibrio, nos sintonizamos con el ser cósmico y cumplimos la tarea, la responsabilidad que es llegar a ese nivel, porque esa es nuestra misión como seres humanos.
El ser humano tiene que llegar a ser un ser cósmico. Entonces, ahí es que hemos cumplido en nuestra tarea, nuestra responsabilidad de llegar a ese estado espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Llegar al estado cósmico. Entonces, cuando se llega al estado cósmico, cuando se llega a ese estado integral, ahí es que logramos estar en esa totalidad y poder decir que somos seres espirituales concretos o reales o profundos. Si no somos ahorita pequeños seres espirituales, muy pequeñitos, pero tenemos que llegar a ser al nivel de maestría. ¿Cuál es el nivel de maestría? Llegar a ser seres cósmicos. Ahí es que podemos decir que somos realmente seres espirituales. Bien. Cuando se comenzó a hablar del calendario maya, mucha gente le tomó con seriedad. Muchos se prepararon y comenzaron a hacer cambios y buscar fórmulas, mecanismos, situaciones para asumir esto que se venía. Pero lo que no se dieron cuenta ellos es que no es que el 2012 exactamente iba a suceder eso, sino que ese era el punto de partida, era la forma simbólica para establecer ese quiebre, ese cambio, ese giro. Entonces, como no sucedió algo exactamente en el 2012, pero ha sucedido 10 años más tarde, bueno, un poco menos, ¿no? 8 años le ha tomado, digamos, cuando aparece ya esta pandemia. Entonces, hoy algunos todavía no se la creen o no lo asumen o no lo asocian con lo que se decía del fin del calendario maya. Pero eso es importante ahora retomarlo y darse cuenta de que justamente ya estamos en ese periodo. Tenía que haber una transición, tenía que haber una etapa en la cual se iba a producir este proceso de recambio. Entonces, el 2012 es simplemente la forma simbólica en la cual, dentro de una forma matemática, se establecía este proceso. Entonces, esto ha comenzado a caminar y ya comienza a tener sus primeras expresiones y la más fuerte es con esta pandemia. Ahora, esta pandemia no va a terminar como algunos están creyendo que simplemente con las vacunas ya se va a resolver. Más por el contrario, simplemente se sabe que están aumentando las cepas y más que todo que, como yo señalábamos, históricamente han sucedido después de una pandemia, otra pandemia. Eso ha sucedido en todas las que han existido cuando hubo la pandemia o hubo el caso de la viruela o del sarampión o de la peste bubónica, o, bueno, de todas estas manifestaciones virales fuertes que han existido. Después ha habido otra situación que se ha desencadenado. Entonces, esta va a ser una situación en la cual ya los científicos actualmente lo están advirtiendo que ya están los primeros gérmenes de lo que podría ser una especie de virus que sería más fuerte que este virus porcino o este virus que tiene que ver con esto que se denomina esta gripe aviar, pero que sería mucho más fuerte, mucho más contundente. Entonces, esto conlleva a una crisis económica o a un caos económico, sería más claro decir, porque decir crisis es una parte, esto ya es un caos social, económico, político, el que se adviene. Ya estamos viendo la situación de todas las efervescencias sociales que están en el mundo entero, o los casos de, como hemos visto recientemente, entre los palestinos y los israelitas. Entonces, esto se va a ir agudizando y ya vemos ahora cómo la capacidad de destrucción, como el caso de los judíos han podido fácilmente destruir, como que hay un nivel de armas de destrucción masiva impresionante. Entonces, esto nos va a conducir a una situación más caótica, más compleja, y por lo tanto la intervención militar que van a hacer será mucho más dura, más difícil. Por lo tanto, los que, como en el caso hemos visto ahorita los palestinos, los que más han sufrido son los que están en las ciudades.
ahí les atacan primeramente y por lo tanto la destrucción comienza desde los centros poblados más grandes. En este sentido, lo que se prevé o lo que nos están señalando es de que incluso no solamente desde los maestros, sino desde las teorías económicas. Si ustedes revisan, se ponen a investigar qué es lo que pronostican los economistas, están estableciendo que hasta el 2050 viene una situación mucho más compleja a nivel económico. Lo dicen, investiguen, consulten, averigüen en Internet los pronósticos de las situaciones, cómo se va a desenvolver la economía dentro de los próximos años y cómo ellos anotan de que esta situación se va a profundizar, se va a complejizar mucho más y incluso se atreven a dar datos del 2050, lo cual coincide con lo que señalan los maestros, que lo ven no desde las formas económicas, desde las fórmulas dentro de la economía, sino que lo ven desde los campos dimensionales, lo ven desde las percepciones, de las intuiciones, desde otros niveles de la conciencia, y coincide exactamente con eso. La mayoría no se ha dado cuenta de eso. En mi caso, que tengo la oportunidad que me manejo dentro de los dos ámbitos, es que puedo hacer esa asociación o esta analogía, pues casi nadie lo hace. Entonces, somos los primeros los que estamos haciendo esta relación, esta simbiosis entre las teorías económicas de los economistas ortodoxos, de los economistas totalmente alejados del espiritual y quienes estamos dentro de este camino, y establecer esta correlación y que nos determina, por lo tanto, lo que se adviene, y que todo esto coincide con lo que señalaban los maestros hace más de 500 años, y por lo tanto este tiempo para generar la nueva humanidad, la nueva sociedad, la nueva tierra, nos va a tomar este periodo que ya estamos viendo de este caos social y que se agudiza los próximos 30 años, que será, digamos, el punto culminante o el clímax de esta situación de oscuridad, en donde ya la oscuridad, digamos, llega a su tope, a su límite, y la luz cobra más fuerza, la luz va a tomar más sentido, y eso necesitamos, por lo tanto, que haya más personas que comiencen a orientar esta luz, y más que todo a vivir, para que puedan sostener la vida, sostener el nuevo mundo, y puedan ser los generadores, los que vayan a abrir y conducir y hacer posible la nueva tierra.